El tema de hoy es la enfermedad vascular cerebral. El EBC es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales que van a persistir por más de 24 horas sin otra causa aparente más que un origen vascular. Esto está causado por un trastorno circulatorio que altera de forma transitoria o completamente el funcionamiento del encéfalo. El término ictus engloba de forma genérica a los términos la isquemia cerebral, la hemorragia cerebral y a la hemorragia subaracnoidea. Entonces, básicamente, el EBC se divide clásicamente en tres tipos, principalmente EBC isquémico, que representa hasta el 80% de los casos. El EBC isquémico se va a dividir en isquemia cerebral transitoria o el infarto cerebral. Este se subdivide en aterosclerosis de grandes vasos, enfermedad de pequeños vasos, cardioembolismo u otras causas. Tenemos el EBC hemorrágico, que representa el 15 al 20%. Este se va a subdividir en hemorragia intracerebral o subaracnoidea. Y también tenemos el tipo trombosis venosa cerebral. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar EBC tenemos dentro de los factores modificables el más importante, la hipertensión arterial, también la diabetes, tabaquismo, etilismo, lipidemias, el sedentarismo y la obesidad. Dentro de los no modificables, la edad mayor a 60 años, pacientes masculinos o que ya se hayan presentado antecedentes de EBC. Dentro del EBC tipo isquémico tenemos la isquemia cerebral transitoria, que es un déficit neurológico focal agudo menor de 60 minutos, donde en los estudios de imagen, tomografía, resonancia no se evidencian alteraciones. Cuando se presentan estos eventos, los pacientes tienen más riesgo de desarrollar un infarto cerebral 2 semanas posteriores. En cambio, el infarto cerebral, los síntomas van a ser mayores a 24 horas. Clínicamente va a haber falta de sensación o debilidad repentina de cara, brazos, piernas de un lado del cuerpo, confusión repentina, dificultad para hablar o para la comprensión, pérdida de visión en uno o ambos ojos, dificultad para deambular, coordinar, mareos y pérdida de equilibrio, así como cefalea brusca e intensa. Los pacientes van a desarrollar un cuadro clínico también en base a la arteria afectada. Cuando se afecta la arteria carótida interna, vas a ver desviación oculocefálica hacia el hemisferio afectado, hemiparesias, paresias facial inferior e hemianopsias. Cuando se afecta la arteria cerebral anterior, va a haber monoparesia de predominio crural, incontinencia de esfínteres y alteraciones de la psique. La arteria cerebral media va a arrojar un síndrome silviano profundo caracterizado por desviación oculocefálica hacia el hemisferio lesionado, hemiplegia global y no va a haber alteración sensitiva ni visual. En un síndrome silviano superficial va a haber hemiparesia faciobraquial, fascias, hemianopsia homónima. Y en la arteria cerebral posterior va a haber vértigo intenso y alteraciones en la marcha, pérdida de sensibilidad pura, hemianopsia, alucinaciones visuales y agnosia. Dentro de la subclasificación del EBC isquémico tenemos las causas en la aterosclerosis de grandes vasos, siendo la principal. Esta aterosclerosis va a afectar principalmente a nivel de la bifurcación carotídea, a nivel de la porción proximal de la arteria carótida interna y el origen de las arterias vertebrales, y va a servir para su diagnóstico la angioresonancia, angiotomografía y el ultrasonido Doppler carotídeo. La siguiente causa es la cardioembólica. Se debe a la oclusión de una arteria cerebral por un émbolo originado a partir del corazón. La principal causa es la fibrilación auricular, que también se puede presentar por endocarditis o alteraciones en las válvulas. Se va a caracterizar por signos neurológicos de aparición súbita, con déficit máximo al inicio, infartos cerebrales múltiples en diferentes territorios arteriales, infartos cerebrales superficial cortical o con transformación hemorrágica. En la enfermedad de pequeño vaso se presentan los infartos lacunares, que son zonas de isquemia menores de 15 milímetros de diámetro en territorios de las arterias perforantes. Esto explica el del 10 al 15% de demencias de tipo vascular y se afectan principalmente a las arterias lentículo-estriadas y las tálamo perforantes. En los hallazgos va a presentarse hemiparesia motora pura,
síndrome sensitivo puro motor, disartría y hemiparesia táxica. Dentro de las otras causas, en personas menores de 45 años sin factores de riesgo como diabetes o hipertensión, se produce un desgarro de la pared arterial formando un hematoma intramural. Por valvulopatías no ateroscleróticas podemos tener disección arterial cervicocerebral, fibrodisplasia muscular, la enfermedad de Takayasu o vasculitis del sistema nervioso central. Para evaluar la gravedad del EBC isquémico se utiliza inicialmente la escala de Nice, que evalúa 11 parámetros que reciben un puntaje de entre 0 a 4 puntos. Se evalúa el nivel de conciencia, aquí se responde a preguntas, se responde a órdenes motoras, se evalúa la mirada conjugada, el campo visual, la parálisis facial, la fuerza de los miembros superiores, miembros inferiores, si hay ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, la disartría y la extinción e inatención. En base al puntaje obtenido se va a clasificar el EBC isquémico. De 1 a 4 puntos es un EBC leve, de 5 a 15 moderado, de 16 a 20 moderado severo y arriba de 21 puntos es un EBC severo. Para orientar al diagnóstico podemos utilizar el acrónimo PRISA, donde le podemos pedir al paciente que diga alguna palabra como su nombre y podemos evaluar afasias, que intente sonreír para evaluar hemiparesia facial o que alce ambos brazos y cierre los ojos, que lo mantenga por 10 segundos y evaluamos si tiene fuerza o no. Con que uno de estos signos esté positivo, existe el 72% de probabilidad de que se trate de un EBC. En los estudios de gabinete el de elección es la tomografía axial simple. La angiografía cerebral, tomografía y resonancia magnética permiten la visualización de la circulación intra y extracraneal y en algunos casos de la arteria ocluida, lo que puede tener utilidad terapéutica, y en el diagnóstico de vasculopatía no aterosclerótica. Como en la imagen A muestra una resonancia magnética, una imagen hipointensa en la sustancia blanca subcortical del lóbulo frontal derecho, compatible con un infarto reciente, o en la imagen B, una angioresonancia de vasos intracraneales, donde la flecha muestra oclusión de la arteria cerebral media. Dentro de los signos tomográficos tempranos, dentro de las primeras 6 horas del EBC isquémico tenemos signos indirectos y directos. En los signos indirectos por oclusión arterial aguda tenemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. En los directos, alteraciones en el parénquima cerebral, como la disminución de la densidad, atenuación del núcleo lenticular o hipodensidad cortical subcortical. También edema cerebral, donde se ve borramiento de la región insular, borramiento de surcos corticales, la compresión ventricular o atenuación del contraste córtico-medular. Para el tratamiento, durante las primeras 4 a 5 horas se debe eliminar la obstrucción de la arteria responsable de la isquemia mediante recanalización del flujo con el activador tisular del plasminógeno humano o atelplasa a dosis de 0.9 miligramos sobre kilogramo. Cuando ya pasaron más de 5 horas, se busca tratar comorbilidades del paciente y prevenir más complicaciones. Dentro de los criterios de inclusión para realizarse trombólisis con alteplasa, dentro de las primeras 4.5 horas, deben ser pacientes menores a 80 años sin antecedentes de diabetes ni otro EBC y sin uso de anticoagulantes. En los criterios de inclusión, no se puede dar a pacientes con EBCs en los 3 meses previos, sospecha de hemorragia subaracnoidea, antecedentes de hemorragia intracraneal, cifras de presión arterial muy elevadas por arriba de 180 sobre 110, pacientes con trombocitopenia, que se esté usando tratamiento con anticoagulantes, como heparina 48 horas antes, pacientes con hipoglucemias debajo de 50, o pacientes en embarazo o lactancia, pacientes que hayan realizado una cirugía mayor 2 semanas previas o que tengan un puntaje de Nice menor de 5. En las medidas generales para el manejo, se va a cuidar la vía aérea, el monitoreo cardíaco, soluciones salinas al medio, oxígeno en caso de ser necesario, vigilancia neurológica estrecha, la posición en semifowler, manejo de la presión arterial con la betalol, nitroprusiato o nicardipina en infusión, manejo con antipiréticos en caso de fiebre,
el monitoreo de la glucosa, la profilaxis de trombosis venosa periférica con compresión intermitente o medias de compresión, la movilización temprana y la rehabilitación, y antiagregantes plaquetarios que se inician 24 horas después en caso de trombólisis. El EBC hemorrágico es la extravasación de la sangre dentro del parénquima cerebral. 85% son primarias, secundarias a hipertensión o angiopatía amiloide. La angiopatía amiloide es el depósito de proteína beta amiloide en la pared de las pequeñas arterias cerebrales y leptomeningias, y se suele presentar en pacientes mayores de 55 años no hipertensos. En las causas secundarias tenemos traumatismos craneoencefálicos, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, neoplasias, coagulopatías, vasculitis, trombosis de los senos venosos, causas por medicamentos como anticoagulantes, simpaticomiméticos o trombolíticos, uso de drogas como la cocaína o anfetaminas. Los datos clínicos del EBC hemorrágico van a ser sugestivos de un aumento en la presión intracraneana. Va a haber cefalea severa de inicio indúbito, náuseas y vómitos, fotofobia. Cuando la hemorragia es supratentorial va a haber déficit sensitivo neurológico motor contralateral o crisis convulsivas en un 15% de los casos. Va a haber hemorragia intracerebral infratentorial. Cuando es infratentorial hay compromiso de los pares craneales, ataxia, nistagmus y dismetría. 1 de cada 4 pacientes sufre un deterioro neurológico en las primeras 24 horas, secundario a la extensión del hematoma, aumento de la sangre ventricular o edema, aunque también pueden presentarse en la segunda o tercera semana del evento. La localización más frecuente de la hemorragia son los ganglios basales. Dentro del diagnóstico también se utiliza la tomografía. Se puede utilizar resonancia cuando se sospecha de lesión en la fosa posterior o a nivel de cerebelo, y la angiografía está indicada en pacientes sin factores de riesgo. Puede identificar otras causas como malformaciones arteriovenosas o aneurismas. El objetivo principal del tratamiento es reducir la presión intracraneal y prevenir complicaciones. Se basa en protección de la vía aérea, transfusión de plaquetas, uso de vitamina K en algunos pacientes y el manejo de la presión arterial. Los pacientes con hemorragia cerebelosa y déficit neurológico se benefician igualmente con cirugía, al igual que aquellos pacientes con hemorragia intracerebral secundaria a ruptura de aneurisma, malformaciones arteriovenosas o angioma cavernoso. Debe considerarse la edad, el Glasgow, tamaño y localización del hematoma, desplazamiento de la línea media, apertura ventricular, hidrocefalia y la etiología. En la hemorragia subaracnoidea, el 80% son secundarios a ruptura de un aneurisma sacular. Representan entre el 4 y 7% de toda la enfermedad vascular cerebral. 45% de los pacientes fallecen en los primeros 30 días y el 50% evolucionan con secuelas irreversibles. En los factores de riesgo está la hipertensión arterial, el tabaquismo, etilismo intenso, antecedentes previos y enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo. Clínicamente se presenta cefalea severa de inicio súbito, que describen como la peor de su vida, náuseas, vómitos, fotofobia y alteraciones de la conciencia. En la arteria comunicante arterial se presenta hemorragias subhialoideas en el fondo de ojo, parálisis de los pares craneales 3 y 4 o pérdida de esfínteres. Cuando se daña la arteria cerebral anterior, hay hemiparesia contralateral, alteraciones del estado de conciencia como apatía, desinhibido o euforia, e igualmente incontinencia. Con la arteria cerebral media hay hemiplegias, hemiparesias y afasia motora de Broca. La hemorragia cerebelosa representa el 5 al 10% de las hemorragias intracerebrales. Se presenta cefalea occipital, vértigo intenso, súbito, náuseas, vómitos e incapacidad para la marcha. La escala Fisher de hemorragia subaracnoidea se clasifica en 4 puntos. Un Fisher 1 no hay evidencia de sangrado. Un Fisher 2 hay sangrado difuso fina con una capa menor a 1 milímetro medida verticalmente. Un Fisher 3 hay un coágulo grueso cisternal mayor de 1 milímetro que predice vasoespasmo clínico hasta el 95% de los casos. Y un Fisher 4 donde hay hematoma parenquimatoso, hemorragia intraventricular más menos sangrado difuso.
La escala clínica de Hunt y Hess sirve para valorar las manifestaciones clínicas iniciales y la mortalidad perioperatoria. Entre mayor grado, hasta el 5, la mortalidad perioperatoria va a ir en aumento y la supervivencia va a ir disminuyendo. Desde el paciente asintomático, que no va a tener mortalidad, conforme vaya apareciendo síntomas como cefalea mínima, ligera rigidez de nuca, va a ir aumentando a un 5%, cefalea moderada a severa, rigidez de nuca sin déficit neurológico focal, va a ser un grado 2. Cuando se presenta somnolencia, confusión o defecto neurológico focal, va a ser un grado 3. Cuando se presenta estupor, hemiparesia moderada a severa y posible rigidez de descerebración o trastornos vegetativos, va a ser una escala 4. Y cuando hay coma, rigidez de descerebración y un aspecto moribundo del paciente, va a ser un grado 5, con una mortalidad del 70 al 100% y un 10% de supervivencia. Las malformaciones vasculares del cerebro se clasifican en 4 tipos principales según la naturaleza de los vasos. Están las malformaciones arteriovenosas, las cavernosas, telangiectasias capilares y angiomas venosos. Las malformaciones arteriovenosas afectan principalmente a los hombres en una relación 2:1, se presentan convulsiones, hemorragias intracerebrales o subaracnoideas. Las malformaciones arteriovenosas pueden afectar a los vasos subaracnoideos que se introducen hacia el parénquima cerebral o localizarse exclusivamente dentro del cerebro. En el examen macroscópico se parece a una red de canales vasculares con forma de gusanos que dan lugar a un ovillo. Las malformaciones cavernosas son canales vasculares distendidos y organizados laxamente, con paredes finas llenas de colágeno sin tejido nervioso interpuesto. Se presentan con mayor frecuencia en el cerebelo, protuberancia y regiones subcorticales. Es frecuente que los vasos anómalos estén rodeados por focos de hemorragia, infartos y calcificaciones antiguas. Las telangiectasias son focos microscópicos de canales vasculares dilatados de paredes finas separados por un parénquima cerebral relativamente normal y se presentan con mayor frecuencia en la protuberancia. Y los angiomas venosos o varices son agregados de canales venosos sectásicos. La hipertensión arterial causa arteriosclerosis hialina de las arterias y arteriolas penetrantes profundas que irrigan los ganglios de la base, la sustancia blanca hemisférica y el tronco del encéfalo. Las paredes arteriales afectadas están debilitadas y son más vulnerables a la rotura, en algunos casos formándose microaneurismas de Charcot-Bouchard en vasos menores de 300 micrómetros de diámetro. Las lagunas o infartos lacunares son infartos cavitatorios pequeños de unos milímetros de tamaño que se encuentran con mayor frecuencia en la sustancia gris profunda, ganglios de la base y tálamo, la cápsula interna, la sustancia blanca profunda y la protuberancia. Se deben a la oclusión de una única rama penetrante en una arteria cerebral grande. Los vasos penetrantes de calibre pequeño pueden romperse y provocar hemorragias pequeñas, que con el tiempo se reabsorben y dejan una cavidad a modo de hendidura, rodeada por una zona de coloración de tono marrón. En la encefalopatía hipertensiva aguda se asocia con mayor frecuencia a incrementos bruscos y mantenidos de la presión diastólica arriba de 130 milímetros de mercurio y se caracteriza por un aumento de la presión intracraneana y disfunción cerebral global, manifestándose con cefalea, confusión, vómitos, convulsiones o estado de coma. Microscópicamente pueden verse petequias y necrosis fibrinoide de las arterioles en la sustancia gris y blanca. La angiotomografía y la tomografía axial computarizada van a ser los estudios de imagen utilizados para el diagnóstico. También se puede solicitar punción lumbar cuando se sospecha de hemorragia subaracnoidea, cuando la tomografía sale normal y el líquido cefalorraquídeo hemorrágico va a presenciar eritrocitos y un aspecto amarillento. Para el tratamiento se dan medidas generales en centros especializados con equipos de neurocirugía, terapia endovascular y unidad de cuidados intensivos. Se mantiene un aporte hídrico y electrolitos, se evitan esfuerzos, de ser necesarios se maneja la analgesia y la presión se va a considerar un máximo de 180/100 antes de iniciar manejo antihipertensivo.
La profilaxis para trombosis venosa profunda debe iniciarse con aditamientos de compresión y heparina subcutánea una vez que el aneurisma fue tratado. La nimodipina 60 mg cada 4 horas vía oral durante 21 días reduce el riesgo del mal pronóstico por isquemia secundaria vasoespasmo en un 40% de los casos y la mortalidad en un 10%. La opción quirúrgica se determina valorando la edad del paciente, condición médica, localización del daño, la morfología y relación con vasos adyacentes del aneurisma. Sus complicaciones más importantes son el resangrado, que puede presentarse desde los primeros días y tiene una mortalidad elevada, el vasoespasmo y la hidrocefalia. También otras complicaciones pueden ser edema pulmonar cardiogénico o neurogénico, arritmias y desequilibrio hidroelectrolítico. Puede presentarse disminución del gasto cardíaco con inversión simétrica de la onda T y prolongación del segmento QT en el electrocardiograma, lo que lleva a disminución de la presión de perfusión cerebral con incremento del riesgo de complicaciones. Entonces, los puntos más importantes para distinguir una hemorragia intracerebral a una subaracnoidea es que la intracerebral está asociada a hipertensión, malformaciones arteriovenosas, amiloidosis cerebral o uso de drogas como la cocaína, afecta ganglios basales, puente y tálamo, y los síntomas se instauran de manera gradual, mientras que una subaracnoidea está asociada a ruptura de aneurismas, se presenta con una cefalea muy intensa, los síntomas se instauran de manera abrupta y puede presentar síntomas meningios. Como resumen, en las manifestaciones clínicas del EBC isquémico tenemos amaurosis fugaz, que es la pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre a la retina, hemiparesia, semianestesia, disfasia, ataxia asociada a un vértigo, diplopías, disartrías o heminopsias. Mientras que en el EBC hemorrágico son cefaleas de reciente instauración, con náuseas y vómitos, signos de irritación meningia, hipertensión intracraneal, pérdida del control voluntario de los movimientos, vértigos, disartrías y marchas inestables. Eso sería todo, gracias por su atención.